Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda desde la ciudad de Quetzaltenango, del país de Guatemala, su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Hoy doy gracias a Dios por el privilegio que Dios me concede de poder estar una vez más con ustedes y agradecimiento sincero al pastor Jonathan Rodríguez, que no pude estar con él la semana pasada por situaciones de trabajo aquí en la Asociación Guatemalteca, en plena reorganización de la asociación. Se me fue muy difícil poder estar, pero hoy estoy nuevamente de vuelta en el departamento ministerial y quiero trasladarme hasta el país de Paraguay, donde hoy tenemos nuestro invitado especial, el apreciado pastor Lauro Vasconcelos, quien es el actual presidente del campo paraguayo, que sé que hace poco se reorganizaron y él quedó de presidente del campo. Pastor Lauro, bienvenido al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Muchas gracias, Pastor Danilo. Dios te bendiga. Es siempre un honor, es siempre una bendición poder estar aquí con ustedes. Eh, Sabemos de la relevancia de este programa para nuestra obra acá en Latinoamérica. Por eso es un honor y un privilegio poder compartir la palabra del Señor por ese medio contigo y con los hermanos que acompañan el programa. Amén. Qué bendición, Pastor Lauro, poder estar juntos en esta oportunidad, como en el pasado, la administración pasada, pues tuvimos el privilegio de trabajar juntos y visitar todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias, apreciado Pastor Lauro, por tu trabajo en el ministerio, en la obra del Señor. Por favor, entrega mis saludos a mi querida hermana Yanaína, tu querida esposa, a Lucas, tu hijo, y a Sofi. Que Dios les bendiga, los guarde y que sea con ustedes en sus planes que tienen para este 2026. Dios les guarde, Muchas mi querido gracias, pastor. Pastor. Muchas gracias. Vamos a tener la oración inicial y te voy a suplicar, pastor, por favor, que tú puedas tener la primera oración. Oremos al Señor. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, es en el nombre de Jesús tu Hijo que nos dirigimos ante tu presencia para agradecerte por tus bendiciones y por la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda alentar y confortar los corazones y dirigir cada estudiante de tu palabra. Bendícenos, Señor, en este momento, por favor, dirígenos para lo que vamos a hablar pueda de ser de bendición para tu obra y para todos aquellos que la escuchen. Tu palabra, Señor, tiene poder y queremos hacer uso de este poder en ese momento. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados, pues no somos dignos de llevar tu nombre. Pero en los méritos de Jesús te pedimos y te agradecemos esos favores. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Lauro, por la oración. Queremos enviar un saludo muy especial para nuestros hermanos del campo paraguayo. De nuestra parte, Pastor Lauro del Instituto Investigativo Ministerial entrega nuestros saludos a todos nuestros hermanos ahí en Paraguay y también en Latinoamérica y en otros países donde siguen el programa de escuela sabática del departamento ministerial. Tenemos la lección número 6 para este sábado 7 de febrero del 2026 y el título es Serias reprensiones. Y el texto que aparece en Deuteronomio 8:5 dice, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Apreciado pastor, según la introducción y de acuerdo al título, serias reprensiones, ¿cuáles son los instrumentos que Dios usa muchas veces para poder llamarnos a la cordura, llamarnos al buen entendimiento? Bueno, estas lecciones hablan de un tiempo bastante dificultoso para el pueblo de Israel,
que es un tiempo donde ellos están pasando por las invasiones babilónicas y siendo desterrados, ¿no? Allá a Babilonia. Entonces Dios encuentra el pueblo en una situación espiritual muy mala. Y ese tiempo es un tiempo donde las reprensiones de Dios llegan. Quizás sea un reflejo, un paralelo para nosotros, la manera con que Dios trató este pueblo y utilizó incluso los instrumentos de probación para que ellos pudieran llegar a lo que Dios deseaba. Dios es un padre de amor, dice acá, y el deseo de él es que nosotros alcancemos el ideal que tiene para cada uno de nosotros. Lastimosamente somos rebeldes y decidimos caminar por nuestros propios caminos. Por eso el Señor, eh, por sus reprensiones, Él viene utilizando estos instrumentos para que nosotros podamos acercarnos al camino y volver rumbo a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Gracias, Pastor Lauro. Y a veces Dios permite esos obstáculos, esas pruebas, esas dificultades, esa aflicción como un fuego para poder purificarnos. Y era el tema no era fácil para el profeta Ezequiel porque él estaba en cautividad en Babilonia. Y él pues miraba, Dios le revelaba cómo las invasiones de los babilónicos iban cada vez más fuertes sobre el pueblo de Israel. Y había una situación muy difícil que el profeta experimentaba. Por eso dice serias reprensiones. Dios reprende para que nosotros nos podamos arrepentir. Yo no sé, al comenzar bueno, ya se fue el mes de enero del 2026 rápidamente, Pastor Lauro. Yo no sé en este mes que pasó cuántas pruebas y dificultades hemos tenido, cada uno de nosotros. Cada día tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero tenemos que leer el propósito, el lenguaje, cómo Dios nos llama. Y aquí vemos nosotros la prueba del pueblo de Dios, la prueba en cautividad del pueblo de Dios y la prueba también de los que habían quedado en Judá. Pasamos a la pregunta número uno, Sí, pastor, por favor. si me permite antes un poquito, es que ese momento él es especial porque nos preguntamos por qué Dios está aún reprendiendo al pueblo si Ezequiel ya está en el cautiverio, ¿verdad? Pero el ser humano elige para sí su propio destino. La invitación del Señor siempre es elegir. Yo te propongo dos caminos y todavía nos incentiva. Elige la vida para que viva. Pero muchas veces el ser humano no elige la vida, él mismo se pone en los caminos de dificultad. El periodo este de Ezequiel también es el periodo donde es escrito el libro de lamentaciones de Jeremías. El libro de lamentaciones es uno de los libros más duros y más difíciles de leer en las Sagradas Escrituras. Hay momentos tan terribles descritos allá como una madre que come su propio hijo para no morir de hambre. Hay sacerdotes siendo ahorcados, hay estupros colectivos, hay la destrucción del templo, hambre extrema. Entonces, es una situación catastrófica. La pregunta es, ¿eso podría ser evitado? El mismo libro de Jeremías nos dice que sí, que eso podría haber sido evitado. Hay varios textos, entre ellos uno de ellos dice, enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré habitar en este lugar. O sea, Dios no quería que ellos pasasen por toda esa dificultad, pero ellos mismos eligieron su propio destino, su propio camino. Por eso el amor de Dios y el título es tan significativo. ¿Por qué Dios reprehende tanto? ¿Por qué Dios advierte tanto? ¿Por qué Dios insiste tanto? Nosotros vamos a mirar hoy una apostasía prácticamente generalizada. Y en tiempo de una apostasía tan grande, Dios sigue enviando Jeremías, Ezequiel, Daniel, tantos profetas que hablan al mismo tiempo para evitar la catástrofe que Dios quiere hacer con nosotros.
La lección de hoy es para que pensemos que debemos poner atención a las reprensiones de Dios para no cosechar las desgracias que el pecado trae consigo. La reprensión de Dios es igualmente importante en tiempo de apostasía o es aún más importante en tiempo de apostasía. ¿Por qué? Los resultados del pecado son catastróficos. Y si elegimos y escuchamos la voz de Dios, podemos evitar muchas desgracias que vendrían sobre nosotros y sobre aquellos que están bajo nuestra influencia. Muchas gracias, Pastor Lauro. Por eso en la lección pasada vimos realidad descubierta, cómo el profeta vio que Dios le permitió ver lamentablemente las abominaciones que se cometían aún en el santuario por líderes, por dirigentes, por mujeres que lloraban y endechaban ¿cómo se llama? Vamos. A Meroz. Y bueno, los 70 que adoraban al sol, ancianos. Es increíble, pastor, cómo habían tantas cosas dentro del pueblo y ellos persistían en su idolatría, persistían en su pecado. Y ahora vienen las serias reprensiones. Y ahora la pregunta uno, ¿qué demostración debía presentar Ezequiel ante el pueblo con relación al futuro inmediato? ¿Cómo iba a hacer que el pueblo entendiera la realidad que estaba pasando? Bueno, desde la lección pasada encontramos varias metáforas, varios ejemplos que Dios estaba dando para que el pueblo percibiera la gravedad del tiempo en que ellos estaban ubicados, que ellos estaban viviendo. Y esta demostración era que él debería agarrar sus cosas, debería alzar esas cosas y salir de su casa como si fuera a hacer un viaje, como si fuera a salir de ahí que él también debería hacer un hueco, una brecha en el muro, probablemente de su casa, porque él ya estaba cautivo allá en Babilonia, ¿no? Y esas eran símbolos de vergüenza, eran símbolos de humillación, era una demostración de lo que iba a pasar con el rey. Ya vamos a ver en las preguntas posteriores cómo esto se va a cumplir, pero la ilustración era que él debería agarrar sus cosas, sus pertenencias y poner al hombro y hacer como si estuviera saliendo para viajar o peregrinar y debería también hacer una brecha en el muro para que se pudiese notar que algo iba a pasar, que el muro iba a estar roto, que ellos iban a tener que salir, que tenían que huir, que tenían que agarrar sus cosas y salir de su casa. Entonces, esa es la ilustración descrita en la pregunta número uno. Ilustraciones a través de metáforas que da Dios para que el pueblo pudiese entender. Pero a veces en este pueblo pues se cumplía lo que los profetas mencionaban, tanto Jeremías lo mencionó, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no saben escuchar. Pregunta número dos, Pastor Lauro, ¿qué dijo el Señor acerca de los líderes de Judá? Ahora viene la reprensión a los líderes. ¿Qué consejo maquinaban ellos para el pueblo? Pastor Lauro. Bueno, es el primer grupo de los demás grupos, de los tres grupos que vamos a ver en esta lección. Ella empieza hablando acerca de los líderes civiles del pueblo y va a hablar cómo la corrupción había llegado a los niveles más altos de la sociedad. Por ejemplo, el texto dice que ellos eran hombres que maquinaban perversidad, que ellos daban malos consejos, que andaban segundo los costumbres de las naciones que ellos habían hecho. O sea, encontramos aquí varias características de que los líderes, los principales responsables por el orden de la ciudad, ya se había corrompido al nivel de estar en desacuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el primer grupo de personas donde nosotros vamos a observar que la apostasía había llegado eran los líderes civiles de la ciudad. Aquí hablan de los 25 hombres y hablan de varios que eran nombrados como principales. Entonces,
¿qué dirá o qué pasa con el pueblo cuando la corrupción o cuando la apostasía viene de la cabeza? El problema estaba generalizado y ahora vamos a ver entonces que el primer grupo, que eran los líderes civiles, ya estaban apóstatas y andaban en caminos que desagradaban a Dios. Y lo triste, Pastor Lauro, es que maquinaban, dice el texto, perversidades. Y el profeta dice claramente cómo Dios le da el mensaje y dan mal consejo a mi pueblo. Así lo dice claramente el profeta. Exactamente. Entonces, es mucho más fácil o se encuentra un escenario más propicio a la apostasía cuando ella viene de la cabeza. Sí, Encontramos también en esa pregunta, pastor, el cumplimiento el texto que muestra el cumplimiento de la metáfora de la pregunta anterior, de cómo el rey Sedequías tuvo que huir ahí a las escondidas en la noche cuando Nabucodonosor cercó toda la ciudad. Él tuvo que aprovechar una brecha y cómo fue su destrucción, cómo sus hijos fueron degollados, cómo él mismo sus ojos fueron horadados y él tuvo que ir prisionero a Babilonia. Entonces, encontramos en la primera pregunta la descripción, la metáfora de lo que iba a pasar. Ya en la segunda pregunta, entonces, el hecho histórico de cómo sucedió. Realmente él tuvo que salir a las escondidas, realmente él tuvo que procurar una brecha entre todo el cerco que Nabucodonosor había hecho, pero que aún así él fue humillado, él se tornó ciego, sus hijos murieron, fueron degollados y bueno, y así sucesivamente, ¿no? sí, muchas gracias, pastor. Ahora pasamos a la pregunta 3, donde aparece el segundo grupo. Ya miramos lo que tú mencionabas, esos 25 hombres en la segunda pregunta, que prácticamente se encargaban de aconsejar, de dirigir de una manera civil al pueblo. Pero ahora dice la pregunta 3: ¿cómo se pronunció acerca de los falsos profetas, de los falsos profetas? Bueno, encontramos ahora el segundo grupo que son los profetas, ¿verdad? Además de los líderes, encontramos también profetas que estaban involucrados en la apostasía. Interesante que el profeta tenía una función específica que era escuchar la voz de Dios y transmitir la voz de Dios al pueblo. Por lo tanto, el profeta era, con el perdón de la expresión o para ilustrar, él era el megáfono de Dios. Sí. Dios hacía su voz oír por medio del ministerio de los profetas. Pero interesante que dice el texto acerca de esos profetas. Dice, di a los que profetizan de su propio corazón. Y el Ujú. texto un poquito más adelante dice, andan en pos de su propio espíritu. Entonces, ¿qué debería ser la función primordial del profeta? No era ejercer su voluntad, no era poner en el mensaje el tenor o el tinte o el mote que él lo veía correcto. Él sencillamente era un megáfono de Dios, era un micrófono de Dios. Él debería transmitir el mensaje así como Dios lo da. Pero ¿qué encontramos aquí? Una tergiversación del don de profecía, donde en vez de entregar lo que Dios le da, él pone su propia palabra. Él es el intérprete y ahí es un problema. Él es el intérprete de lo que Dios habla. Lastimosamente, eso aún es algo no tan incomún aún en el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos la patente, el derecho de exclusividad de lo que Dios dice. Lo que Dios dice es Él quien dice. La decisión es de Él, la voluntad es de Dios. Nosotros somos micrófonos del Señor y no podemos dar al mensaje que Dios nos entrega un tenor diferente a aquel que está descrito en su palabra. Todas las veces que nosotros
nos aprovechamos del don que Dios nos da para poner nuestros propios intereses, estamos repitiendo lo que pasó en el pueblo de Israel en ese tiempo. Mira qué interesante que esos profetas fueron llamados raposas, como es el Zorras. zorras, perdón. Fueron llamados zorras. Qué es una zorra? Él es un animal oportunista, es un animal que vive donde están las ciudades derrumbadas. Él se aprovecha de la destrucción, él se alimenta de la destrucción. Nosotros debemos ahuyentar de nuestra vida, ahuyentar de nuestro ministerio ese tipo de principio de vivir de oportunidades. Yo no tengo que utilizar mi hermano como escalera para que yo pueda alcanzar mis propios beneficios. Eso es lo que hacía una zorra. Comía de las ciudades que habían sido destruidas. En Lamentaciones 5:18 habla acerca de las zorras en las ciudades destruidas. Entonces nosotros no necesitamos para hacer la voluntad de Dios tener que destruir el ministerio del hermano, tener que vivir de oportunismo, no de oportunidades, sino de oportunismo. Esa era la característica que hizo que estos fueran falsos profetas. Y nosotros en el tiempo en que vivimos no podemos de ninguna manera adquirir o tener ese tipo de característica de patentar lo que Dios dice es lo que yo entiendo. O entonces aprovecharse con oportunismo de la debilidad, de la dificultad, del problema de nuestro hermano para sacar de eso algún tipo de ventaja. Interesante, Pastor Lauro, las metáforas que usa Dios para poder describir la forma como estos falsos profetas, este segundo grupo, se iba a aprovechar de la condición del pueblo. Me llama la atención cuando tú estabas mencionando acerca de la expresión que menciona Ezequiel, pues, especialmente el versículo 4 del capítulo 13. Oh Israel, tus profetas fueron como zorras en los desiertos. Pastor, si aplicamos este punto al tema espiritual, ¿cuántos hermanos y hermanas pueden vivir una vida en desierto, en ruinas, y necesitan el apoyo espiritual de un verdadero profeta de Dios? Tú recuerdas que Dios siempre llama a su pueblo al desierto para comulgar con su pueblo. Y hay una profecía hablando acerca de Juan el Bautista que dice una voz que clama en el desierto. ¿Pero para qué? Para restaurar, para redimir, para reparar. Pero este tipo de profetas que tú estás mencionando, profetas engañadores, aprovechaban la ruina. Las zorras viven en zonas arruinadas, desérticas, y son oportunistas y se aprovechan de la oportunidad para destruir. Y realmente es interesante, pastor, cómo nosotros vemos en este segundo punto donde el profeta habla y hace esa comparación que tú ya lo mencionaste. Aquí hay algo que encontré también, dice la zorra es un animal astuto, oportunista y tramposo. Así eran los falsos profetas, inteligentes para engañar, no para edificar, y aprovechaban la desgracia del pueblo para hablar palabra mentirosa y sacar un interés. Los zorros o las zorras viven en ruinas y suelen habitar en lugares destruidos y desiertos. Y Ezequiel los compara con zorras porque prosperaban en medio de la ruina espiritual de Israel en vez de reparar el daño. No reconstruían los muros, sino vivían de las ruinas. Qué interesante esa expresión fuerte que menciona la Escritura. Dios nos guarde de aprovecharnos de aquellas almas en ruinas que necesitan ser edificadas. La Biblia dice reparador de portillos, restaurador de calzadas. Querido pastor, querido líder, queridos hermanos que nos siguen, debemos ser reparadores de portillos, restauradores de calzadas y no aprovecharnos de la ruina espiritual de una iglesia, de una asociación, de una unión y ser oportunista para poder sacar ventaja.
No podemos, Pastor Lauro. Eso no lo permite Dios. Que seamos como el profeta Jeremías, que no tuvo temor de hablar lo que tenía que decir, aunque el rey, aunque los príncipes, aunque los principales sacerdotes, aunque le golpearon a Jeremías en el rostro, habló la palabra de Dios. ¿Y qué podemos decir de Ezequiel, pastor, en pleno cautiverio? El profeta tuvo que hablar la palabra de Dios. Dios nos ayude, pastor, porque en una de las notas dice es responsabilidad de los pastores hacer que el pueblo aprenda la obediencia. Y hay de nosotros. Por eso hay un peso 10 veces de mayor responsabilidad sobre un pastor, que no nos apacentemos a nosotros mismos, sino que aprendamos a apacentar al pueblo, que aprendamos a ser guías del pueblo, no a ser jefes, no a ser reyes, sino a ser siervos, como Cristo fue siervo en esta tierra. Pregunta 4, apreciado pastor. ¿Qué se dijo acerca de los sacerdotes? Ahora vamos al tercer grupo, pastor. ¿Qué pasó Y con los este, sacerdotes? y este grupo pastor era una, digamos así, una versión o una calle de doble vía con los profetas, Sí, porque los sacerdotes pues también tenían una función ahí en esa relación entre Dios y el pueblo. Solo que el sacerdote era el responsable directo de Dios, digamos así, como instructor, como aquel que iba a llevar el pueblo a la obediencia de Dios, era el sacerdote que iba a enseñar la ley de Jehová. El sacerdote tenía toda esta relación directa con el pueblo de lo que Dios le pedía, ¿no? Mira, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento da al sacerdote el derecho de decir a una persona, mira, usted está inmundo, usted, sí, esta herida que usted tiene es lepra, usted tiene que salir de la ciudad. O también era del sacerdote el derecho de decir, mira, terminaron sus días de inmundicia, va, ándate, báñate con la ceniza de la novilla rubia, váyate con esto y con agua y venga que usted va a ser limpio. Entonces el sacerdote era este maestro, pero ¿qué pasó aquí? Que de nuevo por intereses propios, por corrupción y por apostasía, lo que se nota es justamente el opuesto. Es interesante como el texto de Jeremías establece ese contraste de lo que debería ser el sacerdote con lo que es en verdad. Por ejemplo, él dice, son los que violan mi ley, cuando ellos no deberían violar la ley, ellos deberían enseñar la ley. Dice, son los que contaminan mi santuario, cuando eran los sacerdotes que presentaban la ofrenda para purificación del santuario. Dice, no hacen diferencia entre el inmundo y el limpio, cuando también era el sacerdote quien debería decir, usted es limpio y usted es malo. Entonces nos pone a pensar, pastor, ¿qué Dios espera de nosotros como pueblo? ¿Qué Dios espera de nosotros como ministro? Dios tiene un orden perfecto de cómo debe funcionar su empresa, de cómo debe funcionar su iglesia para este tiempo. Y Él lo dejó de manera tan bien establecida cada una de las cosas. Dios espera algo de nosotros, nos regala funciones para que nosotros podamos ayudar en el plan de la redención. Y cuán decepcionante es para Dios cuando nosotros actuamos exactamente lo contrario de lo que Él espera. Por eso el consejo para cada oyente, para cada uno de nosotros es lo que dice Pablo a Timoteo. Usted tiene que presentarte aprobado. ¿Será que nosotros somos aprobados o rechazados? Dice, como obrero que no tienen de qué avergonzarse y que maneja bien la palabra. ¿Será que nosotros tenemos o desarrollamos esas tres características? ¿Será que al mirar a la economía de Dios, nosotros estamos cumpliendo con las funciones
que Dios requiere, que Dios espera de nosotros en este gran y maravilloso plan de redención. Aquí encontramos los tres grupos involucrados en apostasía: líderes civiles, profetas y ahora sacerdotes. Cuando la apostasía estaba generalizada en todos los ámbitos de la sociedad, aún así, Dios tenía reprensiones, Dios tenía mensajes para entregar a este pueblo. Cuán gran es la misericordia de Dios. Muchas gracias, Pastor Lauro. Me preocupa cuando veo los puntos que tú leíste acerca de lo que lamentablemente los sacerdotes estaban haciendo, hicieron. Y un punto muy importante que es muy conocido hoy entre nosotros como pueblo, dice aquí que los sacerdotes apartaron sus ojos del sábado. Es decir, se olvidaron de las extremidades del sábado, se olvidaron del día de reposo y llevaron al pueblo a la violación del cuarto mandamiento. Permitían ciertos negocios, permitían que entrara mercancía en sábado y Jeremías lo repitió y ahora Ezequiel lo repite porque los sacerdotes lo hicieron. No hacían diferencia entre lo bueno y lo malo. Hoy nosotros tenemos 37 principios de fe que como pastores debemos de instruir al pueblo, que hagan diferencia de lo que dicen los 37 principios de fe. Y ahí aparece el sábado, enseñarle al pueblo a guardar la ley de Dios, que es ese cerco de protección, que cuando estamos dentro de ese cerco nada nos puede pasar. Lamentablemente, como tú lo mencionas, el nombre de Dios fue profanado en medio de ellos. Qué triste, la verdad, cuando el pastor o el sacerdote tenía que llevar al pueblo al arrepentimiento, a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo y no lo hacen. Pero ahora hay una consecuencia, porque esto trae consecuencias. Miramos ya a los tres tipos de personas. ¿Qué influyó este mal testimonio en el pueblo? Porque ahora vamos a la pregunta 5, pastor. ¿Qué ocurría con la mayoría del pueblo? Si ese grupo civil, si los profetas y ahora los sacerdotes no estaban en sintonía con el cielo, ¿qué pasaba con el pueblo, pastor? El pueblo con toda la seguridad es reflejo de sus líderes. Y el pueblo reflejaba toda esa apostasía. No es excusa para que el pueblo sea apóstata, pero es muy claro, es notable el reflejo de esa apostasía en el pueblo. El texto dice que ellos oprimían, que ellos cometían robo, que ellos afligían, eh, que a los menesterosos practicaban violencia, que no respetaban el derecho del extranjero y así pues una serie de pecados, una serie de características del pueblo que era un reflejo de lo que sus líderes hacían. Una vez más, yo creo que esta lección ella es bastante dura para nosotros como líderes y hace cada uno del pueblo pensar porque Dios nos llamó a todos como un sacerdocio santo, según Pedro, ¿no? Y quizás nosotros como sacerdocio, ¿cuánto estamos influyendo en nuestra iglesia? Sea la iglesia del hogar, sea la iglesia que el Señor nos regaló como pastores. ¿No será que de alguna manera la iglesia es reflejo de lo que nosotros, o de la manera con que nosotros estamos liderando el pueblo? Recuerda que Dios tiene un patrón, que Dios tiene un perfil y que Dios desea que nosotros alcancemos el perfil. Allá cuando Ezequiel hizo el hueco en el muro, aquí hay un texto que llama mucho la atención, que dice que Dios miró desde el cielo y él esperaba que alguien se colocara en esa brecha entre él y el pueblo para que no fuera destruido, pero no encontró. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros?
que en vez de que nosotros nos involucremos con los males presentes de este ciclo, y lastimosamente ellos están mucho más cerca de nosotros de lo que debería estar, porque quizás esté en los líderes, porque quizás esté en los sacerdotes, porque quizás esté en los profetas. Lo que Dios espera de cada creyente es una actitud de intercesión. Dios sigue ahí, esperando que alguien se ponga en el muro, que duela el corazón de alguien ver el estado espiritual de algunas personas, de algunas iglesias, de algunos líderes, y que en vez de nosotros tomarnos provecho de eso, como hacían esos corruptos de ese tiempo, que nosotros tapemos la brecha. O sea, que nosotros Amén. hagamos ese trabajo de intercesión, ese trabajo de cuidado, ese trabajo de sanación. Si hay una herida, en vez de que nosotros la hinquemos aún más, que nosotros presentemos ese bálsamo de Galaad, que nosotros nos pongamos en esa brecha para que Dios no destruya al impío. Ese es el papel, la función que Dios desea para cada creyente de ese tiempo. Y esa es la lección principal, digamos así, de la lección de hoy. La expectativa de Dios hacia nosotros, no importa cuán corrupto esté pasando a nuestro alrededor, no importa de dónde venga la apostasía, Dios sigue teniendo expectativas hacia nosotros y aquí le encontramos qué expectativa tenía Dios. Qué interesante, Pastor Lauro. Dios nos guarde, como tú has mencionado, porque estos tres grupos los podemos identificar en la iglesia, desde el pueblo hasta los líderes que ocupamos un cargo de responsabilidad, hasta la conferencia general, hasta el comité de la asociación general, donde tratamos con la ley de Dios, tratamos con la doctrina, tratamos con los principios de fe, que podamos presentar un frente unido, Pastor, y pasando también por las divisiones, por las uniones, asociaciones. Cada uno de nosotros nos podemos identificar en uno de estos grupos y pedirle perdón a Dios. Ojalá que no estemos nosotros también provocando esta crisis espiritual dentro de la iglesia, porque lo que pasó en la historia del antiguo Israel se repite para nuestro tiempo. Y recuerda que el apóstol Pablo escribe: todas estas cosas quedaron registradas como ejemplo para que nosotros no caigamos en los mismos errores del antiguo Israel. Algún líder puede decir, gracias a Dios yo no soy pastor, pero sí es líder de una iglesia local. ¿Cómo actúan los dirigentes de una iglesia local? ¿Cómo actúa un director de la iglesia local? ¿Será que hacen diferencia entre lo bueno y lo malo o toman decisiones aparte del orden establecido? ¿O cómo está actuando una asociación o una unión? ¿Quiere actuar fuera de los estatutos, fuera de los lineamientos de la Iglesia Mundial? Debemos de preguntarnos hoy: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos si no estamos cometiendo el mismo error del pueblo de Israel en el pasado. En medio de toda esta crisis, porque es una crisis terrible, pastor, que se presenta. Ahora, en la pregunta número 6 hay una pregunta. En medio de todo ese problema, ¿había esperanza para alguno de los 25 varones que estaban en el primer grupo? ¿Había esperanza para alguno de los profetas? ¿Había esperanza, pastor, para alguno de los sacerdotes? ¿Y había esperanza para el pueblo en general? Por favor, pastor, ayúdame. Ahora por lo menos empezamos a tomar aire, ¿verdad? Estaba Sí. todo hecho una desorden, todo literalmente una desgracia, o sea, estábamos sin la gracia del Señor hasta ese momento en total apostasía. Pero Dios es el Dios de misericordia, de que cuando Amén. todo aparece destruido, todo aparece en una apostasía generalizada, y nosotros podemos pensar, Señor, pero eh, mataron sus profetas, apedrearon los que venían en su nombre y a mí también me persiguen, solo yo quedé, Señor, como alguien algún día dijo, y la respuesta de Dios sigue siendo la misma, ¿no?
Alabado sea el Señor, Él dice, aún tengo rodillas que no se han doblado ante Baal. El Señor aún en tiempo de apostasía, aún tiene sus pocos hijos fieles. Y estos fieles el Señor les está cuidando. Aunque ellos tengan que pasar, como dice el texto, ¿no? Tengan que escapar de la espada, tengan que escapar del hambre, de la peste, aunque ellos tengan que enfrentar toda la apostasía de ese tiempo, el Señor aún tiene sus hijos y hijas que son llevados en varios lugares, que pasan por muchas dificultades, pero aún así ellos permanecen fieles al Señor. Así como Dios tuvo un remanente en el tiempo de Elías, también tuvo su remanente en el tiempo de Ezequiel. Y la promesa de Dios alcanzó a estos fieles. Aún en Babilonia, aún delante de 70 años de cautiverio, ellos aún tenían la esperanza de que Dios iba a restaurar, de que Dios iba a cumplir en ellos las promesas que él había hecho. Entonces, por más que había tanta apostasía, Dios aún tenía personas fieles. Que pasaron dificultad, sí. Que tuvieron que permanecer firmes cuando todos estaban flojos, sí. Que tuvieron, bueno, pero Dios tenía sus hijos. Y no importa cuán difícil sea el tiempo que vivamos, no importa cuán difícil sean nuestras luchas, aún hay esperanza, aún hay respuesta, aún hay poder en Dios para hacernos más que vencedores en Cristo que nos amó. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, apreciado pastor Lauro. Y podemos mencionar, pastor, que un miembro del remanente por parte de los sacerdotes y de los profetas, pues ahí podemos mencionar a Jeremías, podemos mencionar a Ezequiel, que habían líderes con visión espiritual, líderes que podían guiar al pueblo. Y más adelante, pues encontramos a Daniel que en medio de su cautiverio se, se manifestó fiel en medio de Babilonia, en medio de tantas situaciones difíciles que habían también. Siempre Dios tiene un remanente fiel. ¿Había esperanza? Sí había esperanza. ¿Hay esperanza para usted, querido hermano y hermana que nos sigue? Sí hay esperanza. Pero esa esperanza hay que verla con los ojos de la fe, que Dios hace un llamado al arrepentimiento. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que hoy nosotros debemos de poder hacer cambios en nuestras vidas. Y esos cambios son muy importantes. El profeta Jeremías dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pero ¿qué dijo el pueblo? No andaremos en él. Y ese es el problema más difícil que nosotros encontramos. ¿Había esperanza? Hay esperanza. ¿Hay esperanza para nosotros? Hay esperanza. Mientras la gracia esté abierta, hay esperanza para el pecador arrepentido, arrepentido, que se duele, que deja su mala forma de vivir y que hace planes para poder cambiar su vida y acercarse confiadamente al trono de la gracia. Y entonces escucha lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué lindo, hay esperanza. Aunque el castigo era inevitable, Dios preservó un remanente. Y eso es muy importante, apreciado Pastor Lauro, que lo podamos entender. Pregunta número 7, Pastor Lauro. ¿Cuál fue y es el propósito de Dios para su pueblo? En medio de la esperanza que nace, ¿qué recordó Dios, Pastor? ¿Qué vino a la memoria de Dios? Pastor, mira, esa situación es exclusiva del deseo o de las decisiones que el pueblo tomó. Dios había hecho un pacto con ellos. Y si ellos fueran fieles al pacto que Dios había hecho, bueno, ya hemos hablado en el comienzo, mucho o quizás todo de eso podría haber sido evitado. En esta séptima pregunta,
encontramos que el pueblo debería avergonzarse de las decisiones que habían tomado y ver el fruto de todas las malas decisiones que habían tomado, pero Dios estaba dispuesto a renovar, a hacerles recordar el pacto que había hecho anteriormente y cumplir las beneces, cumplir las provisiones que habían hecho, que Dios había hecho para su pueblo. En tiempo de apostasía, cuando nace la esperanza, nuestra esperanza está en la fidelidad de Dios para cumplir lo que Él promete a su pueblo. Quizás también sea tiempo de nosotros mirar nuestros caminos y ver cuáles fueron las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida que nos llevaron a tener malos resultados. Y recordar que si no fuera por la misericordia de Dios, los resultados serían infinitamente peores. Pero es la mano de Dios, es la gracia del Señor que nos da esperanza. Esperanza no solamente de salir de la provación o la dificultad momentánea, mas de saber de que Dios va a cumplir su promesa de salvación eterna. Si nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sustituto, entonces Dios va a hacer memoria del pacto que un día Él ha hecho con Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y por ese mismo pacto nosotros podemos renovar nuestra esperanza y más, podemos tener la seguridad que cada una de las dificultades, que cada una de las pruebas por las cuales nosotros pasamos fueron instrumentos de Dios, fueron herramientas que Dios utilizó para lapidar, para sacar las arestas que había en nuestro carácter de manera que podamos moldearnos hacia el cielo. Por eso Hebreos dice, habla acerca del dolor que es pasar por un momento de dificultad, pero el resultado que produce esta dificultad momentánea que nosotros pasamos. Si usted, mi hermano, mi hermana, nuestros oyentes, nos recordamos de dificultades en este mundo, sepamos que cada una de ellas pueden servir para dos cosas. Cuando cuando un estudiante está en la escuela y le toma un examen y él reprueba, él saca una nota baja, él va a tener que repetir el examen para pasar de ahí. Cuando nosotros pasamos por una dificultad y no absorbemos, no aprendemos con ella se va a repetir en nuestra vida. Pero si nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, entendemos el por qué, el para qué, y superamos esta probación, es ser aprobado en el examen. Y ya no es más necesario tomar este examen. Nosotros podemos ser reprobados en el examen o aprobados en él. Para ser aprobados, necesitamos pedir a Dios que nos dé discernimiento el para qué Dios permite que esas dificultades lleguen a nosotros, que nos arrepintamos de ellas, que seamos mejores creyentes, más cerca del Señor, y Dios entonces va a cumplir en nuestra vida el pacto que hizo con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Interesante, pastor, que hay esperanza. Y tú lo mencionaste. En la memoria de Dios está el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. El plan de la salvación que fue dado antes de la fundación del mundo. El misterio de Dios en la encarnación de su Hijo. Hay tantas cosas que vienen a la memoria de Dios que todavía la gracia se extiende. Tú dijiste algo muy importante, Pastor Lauro, con relación a la memoria que Dios hace del pacto que hemos hecho cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero ¿qué hay de aquellos que no han hecho el pacto con Dios?
Bueno, el apóstol Pedro dice que Dios es paciente para con nosotros, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que puedan aceptar el llamado de Dios en estos tiempos finales. Muchas gracias, apreciado Pastor Lauro, por tu tiempo, por aceptar estar con el departamento ministerial en esta oportunidad, en esta hermosa lección. Muchas gracias a Dios, a nuestro pueblo, al pueblo de Latinoamérica que sigue este programa y a muchos hermanos y hermanas en diferentes partes también del mundo, porque hay hermanos de habla español en diferentes partes del mundo que siguen el programa de escuela sabática. También en países de habla portugués en África me han escrito hermanos que siguen el programa de escuela sabática. Que Dios les pueda bendecir grandemente. Vamos a finalizar con oración, pastor, para poder cerrar este programa. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, muchas gracias te damos por la vida, por la salud y por el privilegio que nos permites una vez más de estar en este estudio de lección de escuela sabática. Ruego que bendigas al apreciado pastor Lauro, bendice a sus hijos y te ruego por la salud de mi apreciada hermana Yanaína, que se haga tu voluntad en su vida. Ruego por los enfermos de tu pueblo, tú sabes, Señor, quiénes son. Pongo en tus manos la salud también de mi esposa, como también la salud del pequeño Jared allá en Lima, Perú. Que le des ánimo a mi hermana Lisbeth y su querido esposo con el pequeño niño. Y así por todas las peticiones que vienen al programa de escuela sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Hay tantas necesidades, Señor, de salud, tantas situaciones difíciles que tu pueblo pasa. Ruego que en medio de la prueba, de la dificultad, pueda existir esperanza, una esperanza. Más allá, aunque la ciencia médica eh, pueda desahuciarnos, poder encontrar esperanza únicamente en las promesas maravillosas que encontramos en las escrituras que Dios da para cada uno de nosotros. Ruego que bendigas a tu pueblo en toda la tierra y no permita, Señor, que nosotros podamos repetir la historia del antiguo Israel. Que podamos, Padre eterno, entender que en medio de tantas dificultades, también el profeta escribe que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Y en tu misericordia, Señor, nos anclamos para que podamos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Guárdanos en este momento, gracias por el estudio, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mi agradecimiento sincero a Dios por el privilegio de estar con ustedes. Gracias, apreciado Pastor Lauro, por estar con nosotros en esta oportunidad. Al departamento de multimedia que nos apoya para la edición de la lección y que pueda estar a tiempo y que usted pueda estudiar la lección. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado y que la paz de Dios quede con ustedes. Un feliz sábado. Dios les guarde.